A ver, la mariposa monarca no es un insecto cualquiera. Es de hecho mucho más que eso. Es un verdadero milagro de la biología, un icono cultural y, lamentablemente, también es el centro de un conflicto que ha llegado a ser mortal. Su historia es increíble, una mezcla de una resistencia asombrosa y una fragilidad que nos conecta a todos más allá de fronteras y generaciones. Y bueno, para que se entienda la dimensión de esta historia, empezamos con esta frase, que es durísima. Sí, mi padre fue asesinado. Porque la verdad es que no se puede contar la historia de la monarca sin hablar de la gente que lo arriesga absolutamente todo para protegerla. Y estas palabras, las de Homero Gómez Jr., nos meten de cabeza en el peligro real que rodea a esta pequeña criatura. Entonces, para entender bien de dónde viene esa frase tan fuerte, tenemos que hablar de su padre, Homero Gómez. En Michoacán, México, él era más que un activista. Allá lo conocían como el rey, el guardián principal de las mariposas monarca. Su vida entera se volvió un símbolo de esta lucha. Y lo más interesante de su historia es que él mismo tuvo una transformación radical. Homero antes era leñador, pero se convirtió en el defensor más apasionado de la monarca. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de algo clave. El futuro de su gente, de su comunidad, no estaba en cortar árboles, sino en protegerlos. Vio que la conservación y el turismo que atraían los santuarios eran el verdadero camino. Y gracias a esa visión, miles y miles de personas llegaron al santuario El Rosario. Y claro, se quedaron maravilladas con las mariposas. Lo que nos lleva a la gran pregunta, la que está en el centro de todo esto. ¿Por qué alguien mataría a un hombre por proteger mariposas? Suena increíble, ¿no? Pero la respuesta, como casi siempre, es complicada. Detrás de esto hay toda una red de conflictos por los recursos de la zona. Estamos hablando de tala ilegal de árboles, pero también del negocio del aguacate, que es muy rentable. Es un choque brutal entre intereses económicos muy poderosos y la defensa del medio ambiente. A ver, repasemos un poco los hechos, la cronología de su muerte. Es el 13 de enero de 2020. Homero desaparece. Pasan 16 días. Y entonces encuentran su cuerpo en un pozo de agua. El informe oficial de la policía dice que fue un golpe en la cabeza y ahogamiento, o sea, un accidente. Pero su familia no lo cree, para nada. Están seguros de que fue asesinado, de que su cuerpo lo pusieron ahí mucho después y que detrás de todo esto hay gente poderosa, gente del mundo de la política metida en la tala ilegal que simplemente lo quisieron callar. Bueno, dejemos por un momento esta historia tan dura para hablar de la maravilla que Homero Gómez defendió hasta con su vida. Hablemos de la migración de la monarca, porque es un viaje, es una verdadera hazaña de la naturaleza, algo que cuesta creer que sea real. Hablamos de un viaje de hasta 4.000 kilómetros. 4.000. Para ponerlo en perspectiva, es la distancia de un extremo a otro de un continente. La población del este de la monarca vuela desde Canadá y Estados Unidos hasta una zona muy, muy específica de bosques de Oyamel en México. Es, sin duda, una de las migraciones más impresionantes del mundo de los insectos. Y claro, la pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo un insecto tan pequeño logra semejante viaje? Pues, el secreto está en lo que los científicos llaman la supergeneración o la generación Matusalén. Son unas mariposas especiales que nacen al final del verano. Estas ponen en pausa su ciclo reproductivo y, atención, pueden vivir hasta 9 meses. 9 meses. Comparemos eso con sus padres o abuelos, que apenas viven un mes. Esta longevidad es la que les permite hacer todo el viaje. Pero esperen, que su longevidad es solo una parte. La otra es su sistema de navegación, que es de otro mundo. Tienen como un GPS incorporado. Primero, una brújula solar. Usan la posición del sol para saber a dónde ir. Pero ¿qué pasa cuando el sol se mueve? Bueno, para eso tienen un reloj interno en sus antenas que les ayuda a ajustar la ruta. Y si está nublado, se cree que pueden sentir el campo magnético de la Tierra. O sea, es un sistema de una precisión que ya quisiéramos muchos. La periodista Sharon Alfonsi lo describió perfectamente. Dijo que era como un globo de nieve de monarcas. Y es que la imagen es esa. Es una locura. Millones de ellas llegando al mismo tiempo. Es que la escala del fenómeno es simplemente apabullante. No hablamos de miles, sino de decenas de millones de mariposas. Se juntan tantas en las ramas de los árboles de Oyamel que literalmente las doblan con su peso.
Y luego, cuando sale el sol y todas empiezan a volar a la vez, el sonido, el murmullo de millones de alas batiendo, dicen que es algo que te envuelve, que llena todo el bosque. Y aquí es donde la historia se pone aún más profunda, porque la monarca no es solo un espectáculo de la naturaleza. Para muchas culturas, especialmente en México, es algo más. Es un puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Y ojo que esta conexión no es para nada nueva, viene de muy, muy atrás. En el arte antiguo, por ejemplo en el de Teotihuacán, ya vemos representaciones de mariposas. Esto nos dice que han sido un símbolo importantísimo en las culturas mesoamericanas desde hace siglos, desde mucho antes de la conquista. Lo fascinante es que distintas culturas le dieron su propio significado. Para el pueblo purépecha, justo en Michoacán, son las almas de sus antepasados que vuelven de visita. Para los mayas, eran los espíritus de los guerreros que morían en batalla. Y para los mexicas o aztecas, estaban ligadas a Xochiquétzal, su diosa de la belleza, del amor. Pero si nos fijamos, hay un hilo que conecta todo: el alma, el regreso, la vida después de la muerte. Y aquí es donde todo cobra sentido, con una coincidencia que parece mágica. Las monarcas llegan a México justo a finales de octubre, exactamente para el Día de Muertos. Esta sincronía perfecta es lo que ha cimentado la creencia de que son las mensajeras, las que guían las almas de los que ya no están de vuelta a casa, hacia las ofrendas que sus familias les preparan con tanto cariño. Pero, y este es un pero muy grande, todo este reino mágico, este puente espiritual, es extremadamente frágil. Las amenazas que enfrentan las monarcas hoy en día son gravísimas. Y esto nos regresa al principio de nuestra historia, a la lucha de Homero Gómez. A ver, si desglosamos las amenazas, el panorama se ve así. La principal, casi la mitad del problema, es la pérdida de su hábitat allá en Estados Unidos y Canadá donde se reproducen. Después, muy de cerca, vienen los pesticidas. Luego, la tala ilegal en México, que es justo contra lo que luchaba Homero. Y, por si fuera poco, el cambio climático, que descontrola todo. Y hay un factor que es especialmente crítico: la desaparición de una planta llamada algodoncillo o milkweed en inglés. ¿Por qué es tan importante? Porque es la única planta que comen las orugas de la monarca. Es su único alimento. Y la agricultura industrial moderna, con los herbicidas que usa, la ha borrado del mapa en muchísimos lugares. Le estamos quitando la comida a sus crías, así de simple. Y el resultado de todo esto es un número que asusta: 70%. En los últimos 30 años, la población de monarcas que llega a México ha caído un 70%. Es un desplome brutal que nos grita que la situación es urgente. Pero no todo está perdido. La historia no acaba aquí. Porque así como hay amenazas, también hay muchísima gente. Una red de verdaderos aliados que están luchando para salvar a la monarca en toda su ruta, de norte a sur. Hay, por ejemplo, lo que se conoce como un ejército de científicos ciudadanos. Son personas comunes y corrientes, voluntarios, coordinados por organizaciones como Monarch Watch. ¿Y qué hacen? Atrapan con mucho cuidado a las mariposas, les ponen una etiqueta diminuta, como una calcomanía, y las sueltan. Cada una de esas etiquetas es una pieza de información valiosísima para entender su viaje y los peligros que se encuentran. Y lo más increíble es que la ayuda puede empezar en nuestro propio patio o balcón. Se pueden crear lo que se llaman estaciones monarca. Es algo muy concreto que cualquiera puede hacer. Se trata, básicamente, de plantar lo que ellas necesitan. Primero, el famoso algodoncillo para las orugas. Segundo, flores que tengan mucho néctar para las adultas. Darles un lugarcito para protegerse del viento. Y lo más importante de todo, no usar pesticidas. Es como ponerles un pequeño oasis en su larguísimo camino. Al final, esta es la reflexión que nos queda. Este insecto, tan pequeño y tan frágil, en realidad es un conector gigante. Conecta la naturaleza, la cultura, la vida y la muerte, e incluso el conflicto humano a lo largo de todo un continente. Por eso su futuro es, de alguna manera, un espejo del nuestro. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué nos dirá su futuro sobre nuestra propia capacidad para cuidar el mundo que compartimos?